Él no te va a plantear así. Él te dice este custodio Claro, en sí, particular. Por eso yo voy a la justicia, ¿sí? Para denunciar a este. Es la historia de, básicamente, de un bruto, un ignorante, un estúpido, un infeliz, todo lo que vos quieras, pero bendecido por el poder. Igual que Giacomo. Acá también tenés un paralelo. Las ideas de Satoshi fueron declaradas Tal cual. heréticas. Tal cual. Y si vos decís, no, estas eran las ideas correctas, sos declarado enemigo de Bitcoin. No hay almuerzo gratis. Hola, hola, hola gente, bienvenidos a este programa que nos encanta hacer y que se llama No hay almuerzo gratis. Estamos por ahora con Luis. Internet se fue, Internet vino, Internet se fue. Disfrútenlo, absorban su imagen porque en cualquier momento desaparece. También estamos hoy con Mariana. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mariana hoy no preparó ninguna noticia, No, chicos, pero no ¿saben trabajé. qué? No importa, porque las noticias son cosas de todos los días. Acá lo que importa Hagamos es, como que no pasó nada en la semana. lo que importa es el patrón. ¿Qué pasa, Luis? No, estoy en un estado meditativo para que el Ajá. universo me favorezca, ¿no? Porque se había ido el internet y aparte pasé como día y medio sin electricidad ¿En serio? recientemente, sí. Entonces, Tremendo. el Qué universo feo que- recorre esta habitación y este programa. Es difícil mi trabajo, porque yo siento que es mi deber ser el bully, ¿no? Dentro de este grupo. No se Pero un puede. tipo que sufre tanto No, ya, no. me pongo un poco en los zapatos de Luis y digo, qué difícil, ¿no? Por Vamos eso, a ver no, si no, al Luis, contrario. ahora que se viene la conferencia, si termina como aquellos atletas cubanos ni bien llega, arroja el pasaporte del Río de la Plata y Sí, dice, no, porque acá acá me quedo. todo funciona de maravilla. No, bueno, pero estamos camino al paraíso. ¿Por qué digo que está bien, Mariana? Por esta vez te perdonamos. Porque no importa, en realidad la noticia, no importa, ¿cuál es la conclusión que nosotros siempre sacamos después de que vos das tu noticia? Custodios, no. ¿Por Sí, qué? sí. Not your keys, not your coins. No te orgues- ¿Por qué? Porque custodio implica confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que no te van a defraudar. Confianza en que no van a imprimir más, no van a emitir más de lo que dicen que emiten. Confianza en Que no que no estás te van a... lidiando con estafadores o con... Sí, Mm. no te van a confiscar, no te van a censurar. Todo eso cada vez que vos entregás tu dinero a un custodio, estás confiando en que nada de eso va a pasar. O sea, todo lo que pasó siempre y lo que siempre pasará, no va a pasar. Ujú. Este es como un salto de fe, ¿viste? O si no es not low fees, not your coins, ¿no? O sea, si no hay tarifa baja, tampoco son tuyas. Sí, Ay. bueno, en realidad tarifas son tuyos, pero si las tarifas superan al monto que querés transferir, no se pueden mover simplemente. O sea, Imposible. ¿qué importancia tiene que sea tuyo algo que no podés usar? Tal cual, no, y aparte a veces ni siquiera es como- mala fe de los intermediarios, a veces tienen algún problema, o sea, aunque no sean No, maliciosos, obviamente. viste que a veces ha pasado que tienen problemas con sus plataformas o lo que sea y quedas ahí enganchado en sus problemas. Sí. Satoshi, precisamente, vino a liberarnos de esa especie de relación abusiva. ¿Por qué es eso? Vos estás dentro de esa relación, hoy en día te convencemos mismo que no hay otra. Es como la mujer golpeada que dice, y bueno, pero, ¿viste? Siempre encuentra una justificación. Y eso yo te lo puedo, si vos naciste en una cultura donde te casas a los 5 años, ya tenés un marido asignado. Y En bueno, el la verdad vientre a veces. lo lamento, te tenés que autoconvencer de que eso es lo mejor porque no te queda otra. Pero si no, tenés que hacer ese trabajo, a pesar de que sí hay opciones. Y esto es lo que nosotros siempre señalamos. Sí hay opciones. Y no importa lo que pase con el precio, eso es tuyo. No importa a qué precio vos compraste, eso no te lo pueden sacar. Ponele que bajó un 50% del momento que vos compraste esa cripto que vos eventualmente podés usar. Es cierto, a nadie le gusta eso. Es preferible que suba y no que baje. Ya lo entendimos eso, muchachos. No hace falta que nos Sí, lo sí. reiteren. Pero digo, sigue siendo tuyo. Si el precio subió, y subió mucho, pero está en manos de un tercero, está en manos de un custodio, eso puede desaparecer en cualquier momento. Y yo diría que, Tenés el 0%. claro, y cuando desaparece, entonces tenés todo ahí, como muchos de estos tipos que llegaron, son olas recientes, ¿no? De supuestos adoptantes. Están convencidos de que ellos tienen los fondos en su poder. No están en tu poder, por lo tanto, eventualmente van a esfumarse por completo, lamento decirte. No tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás Sí. infeliz.
Pero hay gente que solamente aprende a los golpes. Y Luis nos enseñó, creo que fue la semana pasada o la otra, ¿qué es esto del evento canónico? Si no recuerdo mal, Sí, sí, se sí, sí. aplica Sí, muy sí, bien sí. al caso que vamos a estudiar hoy. Es precioso. Yo no les voy a leer todo el hilo porque es muy largo, pero voy a leer algunas partes. Este tipo se llama Giacomo Zucco. Es uno de esos. Pariente de Luis, Sí, sí, sí. Hoy Luis, vos te vas a lucir. pariente del Tano Rodríguez. Giacomo, creo que es yankee el tipo. Obviamente, ancestros italianos, que habla la menor duda, pero creo que vive en Estados Unidos, no estoy seguro. Es uno de los maximalistas de BTC más tóxicos, más agresivos que te puede cruzar. Bueno, este tipo depositó BTC con un custodio que se llama Wallet.com. Me importa, la verdad, quién es el custodio. Este te puede pasar con cualquiera. Y ahora está discutiendo con esta gente porque le retuvieron los fondos. ¿Por qué? Porque son sucios, son BTCs sucios. Bitcoins, ¿Cuál es el palabras criterio para...? del soporte de wallet.com. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio Bueno, para ahí les denominarlos leo un sucios? poquito. Esto no lo traduzco, pero está en inglés. Y entonces este se queja en Twitter y le contestan, esto no tiene nada que ver con la cantidad que vos mandaste. Estas monedas están flagueadas como de alto riesgo. 99% de las monedas que mandaste, dice. Así que una verificación es algo perfectamente natural, nada extraordinario se te solicitó, además de los screenshots, dice, sí, las capturas de pantalla, que muestren como el origen de las transacciones. Y ya como le contesta, esto es solamente una parte, es larguísima la discusión, y además se metieron un montón de otros a hacer sus aportes, ¿no? Y él dice, falso, esos screenshots ya te los di muy rápido y después tu equipo de soporte me pidió algo que es imposible, que es que demuestre el origen de los fondos vía chain analysis, como análisis de la cadena de bloques. Entonces le responden, hasta ahora nada de lo que vos nos diste muestra claramente cuál es el origen de los fondos que entraron a tu sistema. Eso es lo que le dice. Y el otro responde, lo cual es imposible, dice. Ya te lo expliqué claramente, dice. Como tu solicitud es imposible de satisfacer, ahora te estoy pidiendo que me devuelvas los fondos inmediatamente, ya tenés la dirección. Y otra vez wallet.com dice, por favor, fíjate, acá no hay, ¿cómo se dice? Refund, como reintegro, Sí, reintegro. reintegro inmediato. No podés simplemente mandar criptos sucias, así la llaman, y demandar un reintegro sí. inmediato, dice. Como institución regulada que somos, nosotros Claro. tenemos que recolectar información, analizarla y después tomar una decisión, dice. Bueno, y sigue la discusión infinita, por supuesto. Ya como, les cuento un poquito más porque yo lo recuerdo de la época en que él en realidad saltó a la fama, por así decir, fama entre comillas, en momentos de la guerra por el tamaño de los bloques. ¿Sí? O sea, él llegó con Blockstream. Antes era ignoto, pero con Blockstream fue uno de los que ayudó. Se puso la camiseta. Claro, o sea, el tipo tenía esta actitud que le venía muy bien a Blockstream, que de hecho Blockstream contrató a algunos de estos tipos, no sé si a él en particular, como brazo propagandístico. Claro, sí. No sé si se acuerdan de este Samson Moe. Sí, había Empezó varios. como un troll y después inmediatamente lo tomaron, lo pusieron en su nómina porque les venía bien. Bueno, esta es una historia parecida. O sea, este tipo, sí, es agresivo, pero agrede desde un tanque, ¿viste? Agrede cuando sabe que tiene al establishment Sí. a su favor. Te agrede cuando sabe que vos no podés responder, porque a vos te van a silenciar. Si vos estás atado a una silla, el tipo viene y te agrede. Si no, probablemente sea... Calladito. Sí, sea un tipo mucho más tranquilo. Me imagino yo, no lo conozco personalmente. Pero míralo ahora, ¿no? Ahora está peleando Pollito con un mojado. custodio para que le devuelva, si no leí mal, corríjame en los comentarios si me equivoco, 1,6 bitcoins. 1,6 bitcoins sucios, entre comillas, ¿no? Que él mandó, aparentemente no, él mismo dice al principio, para convertirlos a dinero fiat. ¿eh? Entonces ahora los está acusando a estos tipos le dice, ustedes son unos ladrones, por eso se defienden. Pero tipos, es verdad, están simplemente cumpliendo con las regulaciones. Esto es lo que... Sus obligaciones. Claro, ahora, si ellos empujan, como ellos dicen a la plebe, a usar custodios, pero cuando ellos necesitan los custodios, ahí los custodios... No es que los custodios son un problema, para él no te va a plantear así. Él te dice este custodio Claro, en sí. particular.
¿sí? Por eso yo me peleo con este, por eso yo voy a la justicia, ¿sí? Para denunciar a este. No lo ven como un problema sistémico, o, a ver, quizás lo ven y prefieren no reconocerlo. Pero ahora, a ver, Giacomo, y acá le voy a pasar a Luis porque se van a entender mejor. ¿Qué va y fachere ahora Giacomo? ¿Qué va a llorar a la iglesia? Porque ¿cuál es la opción, Giacomo? Marcelo está haciendo mi curso de italiano por Duolingo, al parecer. Yo aprendí italiano con Luis. Pero digo, ¿de qué te sirvió, Giacomo? Mírame a los ojos, en serio, acá. Pasa que cuando te daba clases a veces se cortaba internet. Aprendiste a la mitad, ¿no? No es la culpa del Sí, sonó profesor. a otra región. Sonó como otra región. Sí, sí. ¿De qué te sirvió que el precio subiera? Ponele que vos compraste cuando, sí, sos un fenómeno, llegaste re temprano. Un aplauso para Giacomo. ¿De qué te sirvió que el precio subiera tanto si vos no lo podés usar? Si vos, en el momento en que lo precisás, a ver, de vuelta, volvemos a la reserva de valor. ¿De qué te sirve una reserva de valor? ¿Cómo funciona una reserva de valor? Reserva. Estos, ¿qué son? Como 100.000, el equivalente a $100.000, más o menos, ¿sí? Ahora 0 son. Es- Y sí, son- si los tiene atrapados ahí no se los quieren devolver. se suponía, ¿no?, que eran parte de tu reserva de valor. Y este es justamente el problema que nosotros venimos señalando hace años. Ahora de golpe te toca a vos también y reaccionás de esta manera. Pero tan difícil era preverlo. Bueno, no podés decir que acá no te lo advertimos. Me parece que es importante entender bien cómo es que se llegó, cuál es la secuencia, cómo se llegó a esta situación. Pues esta gente, primero, Giacomo y los suyos, lo que hicieron fue destruir la economía peer-to-peer. Sí. ¿Sí? O la posibilidad de que emergiera una economía peer-to-peer, de persona a persona. ¿Sí? Recordemos que antes de la captura, o sea, antes de la llegada de El Blockstream, secuestro. antes de que Blockstream mostrara los dientes, realmente, hay mucha gente que no lo cree, piensan que nosotros estamos como fantaseando con una edad de oro, algo que nunca ocurrió. No, es real. Las compañías decían, yo empiezo a aceptar, y aceptaban directamente. Vos podías comprar cualquier cosa que estos tipos vendieran. ¿Te acordás Target? Sin intermediarios. Directamente. Ellos mismos se hacían cargo. ¿Por qué? Porque era fácil, porque funcionaba como hoy funciona Bitcoin Cash. Sí. Entonces, no era un problema empezar a aceptar BTC cuando funcionaba como efectivo electrónico P2P. Nosotros usábamos en ese momento como medio nuestro blog y la sección de noticias, que era de la que yo me encargaba en ese momento, era casi todas las semanas una nueva compañía aceptaba Bitcoin. Y todos celebraban. Y todo el mundo celebrando, entonces yo ponía todas esas noticias, semana tras semana poniendo noticias de una nueva, mirá la que es, un servicio de streaming o un servicio de esto, cualquier cosa, o sea, había de todos los rubros habidos y por haber, era Y compañías gigantes, además, 2013 y 2014 que fueron entendían los que 2 años. no se podían quedar afuera, porque esto era una tendencia irreversible. Sí, y todos querían. No, pero yo creo que wallet.com no es la cuestión. Yo creo que a lo mejor le están haciendo un favor a Giacomo. Están ayudando a ahorrar al menos como por 10 años, ¿no? Para que no gaste eso BTC como por unos 10, 20 años y cuando los obtenga. Es lo que dice Sailor. Ahora te los metemos en un pozo y no los sacamos más. Sí, wallet.com se llama. Sí. Wallet. Jubilación coercitiva. Sí. Es el método GOX. Sí, tal cual. Que recién ahora se están liberando. Todas estas compañías, recordemos, se vieron después obligadas a descartar a BTC como medio de pago cuando dejó de funcionar como efectivo electrónico peer-to-peer. Entonces, rompieron todo y terminaron así. Terminaron dependiendo de intermediarios, terminaron dependiendo de custodios y ahora se quejan de que dependen de intermediarios y custodios. Es de locos, pero bueno, no es nada nuevo. Esto es lo que vengo a contarles hoy. El ascenso y la caída de tipos como Giacomo encuentra, me parece, un molde en la figura de, ¿ubican ustedes a Trofim Lysenko? No sé tengo el gusto. Exactamente cómo se pronuncia. No tengo el gusto. Bueno, si no conocen a este personaje, no se pierdan lo que falta de este episodio, porque esto no tiene desperdicio. ¿Es ruso? Es de origen ruso, obviamente. Y me pareció, yo conocía la historia de este tipo, pero nunca había profundizado. Me parece que es una historia que, ¿para qué uno
investiga. Cuando uno dice, sí, aprendí algo de la historia, ¿qué quiere decir? Aprendí algo que me sirve para evitar un error en el futuro, sino Sí. que es entretenimiento, qué sé yo, más o menos lo mismo ver ficción. Pero esta es una historia, me parece que acá hay un patrón que uno puede detectar para, por lo menos tratar de advertir, no te digo que lo vamos a evitar, pero es una linda historia para contarle a los niños antes de acostarse. Es la historia de, básicamente, de un tipo, un bruto, un ignorante, un estúpido, un infeliz, todo lo que vos quieras, pero bendecido por el poder, Mm. igual que Giacomo. Todo esto que voy a leer está extraído de distintos artículos, de distintas fuentes, pero ninguno de estos textos se desvía demasiado del resto. Simplemente es lo más representativo que encontré. Igual la historia de un estúpido bendecido por el poder, pues la puedes encontrar por cualquier. No hace Ah, falta no. ir a Rusia para. No, pero, Está acá pero, incluso. Está pero ya vas a ver por qué este es el molde. Trofim Lysenko provenía de una familia campesina de Karlivka, Imperio Ruso, y asistió al Instituto Agrícola de Kiev. En 1927, a la edad de 29 años, mientras trabajaba en una estación experimental en Azerbaiyán, el diario soviético Pravda informó que había descubierto un método para abonar la tierra sin utilizar fertilizantes o minerales. También habría demostrado que una cosecha invernal de guisantes podía crecer en Azerbaiyán, y lo cita, o al Medio Oeste, reverdeciendo los yermos campos del Transcáucaso en el invierno, de tal manera que el ganado no moriría por falta de comida y que los campesinos turcos vivirían durante el invierno sin temor por el futuro. ¿Sí? Esto me recuerda un poco a las promesas de Lightning. Suena demasiado bueno para ser Claro, Sí, sí, viste que sí, sí. te decían, ¿no? Esto lo va a resolver todo. Eso lo decían al principio. Algunos todavía lo siguen diciendo, pero ya hoy en día son minoría. Pero al principio, prácticamente, esta era la voz oficial, ¿no? Este era el relato. La cosecha invernal de guisantes, sin embargo, no prosperó en los años subsiguientes. O sea, sorpresa. seguían postergando todo, ¿no? Por 18 meses. Pero, ¿por qué digo para mí lo que este tipo estaba haciendo? Les estaba diciendo al poder de turno lo que el poder de turno quería escuchar. Mm. ¿Sí? Entonces, no importa la lógica, no importa la evidencia, vos podés esperar mejores resultados independientemente de la realidad. ¿Y en qué se basa eso? En nada. Para algunos en una esperanza para los ignorantes y para otros, para los cínicos, en un interés concreto. Claro. ¿Sí? Por eso traigo el ejemplo de Lightning Network. Sigue el texto. Así sería el patrón. ¿Qué pasa, Luis? No, me imagino a los soviéticos diciendo, tenemos un científico capaz de reverdecer la Antártida. Ah, pero reverdecieron la Antártida. No, pero tenemos al científico que es capaz de reverdecer. Sí. Es capaz, todavía no está probado. Sí. Es verdad que hay un montón de ejemplos similares. De hecho, acá había un científico alemán que contrató Perón. Sí, Y supuestamente, no sé, bueno, algún día vamos a hablar también de eso. sí, Me parece, sí. me parece Vos sabés que empezaste a leer eso y me acordé de que prometía como ejemplos una de- fuente inagotable de energía, de qué sé yo, Perón. y lo financiaron. Financiaron tantas cosas, Eh, aviones, no sé, de guerra, súper especial, un montón de cosas que nunca fueron a nada. Sí, que nunca prosperaron. Pero esto es muy lucrativo, ¿sí? Esto de decirle al poder lo que el poder quiere escuchar, ¿viste? Por ejemplo, cuando se habla del cambio climático, este tipo de cosas, ¿quién es el que recibe más fondos? El que dice la solución pasa por el Estado. Obviamente Sí, te obvio. financia el Estado. ¿Viste? El Estado es el que tiene, en el Estado están los que deciden para dónde van los fondos, vos le decís lo que quieren escuchar, y hay muchos de estos tipos que viven de eso. Así sería el patrón del éxito de Lysenko en los medios de comunicación soviéticos desde 1927 hasta 1964. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, varias décadas. Eso es lo que les espera a los de Lightning. Todo ese tiempo No. para darse cuenta. No, en tiempos de internet esto se acelera. Está todo, claro. Reportes de sorprendentes e improbables éxitos que serían reemplazados con supuestos nuevos éxitos una vez que los anteriores se demostrasen como un fracaso. Lo más importante para la prensa era que Lysenko era un, y así lo llaman, científico descalzo, la encarnación del mítico genio campesino Claro. soviético. O sea, esto es lo que importa, la imagen que uno da. Bien romántico. Frente a la herencia mendeliana, determinada por los genes desde antes del nacimiento, Lysenko defendía un sistema donde el ambiente podía conseguir cualquier cosa, ¿sí? A tono con la ideología del momento y del lugar. Frente a la competición darwinista, proponía que las plantas cooperaban entre sí. Entonces, por ejemplo, esto lo leí en otro texto, pero no dice acá, pero dice que
Él decía que si las plantas son de la misma clase, claro, y usaba el término clase, claro, sí. entonces había que ponerlas más cerca unas de otras, porque las plantas no iban a competir entre sí, como iban a colaborar entre sí, porque eran de la misma clase. Entonces ibas a tener una mejor cosecha, porque obviamente tenías más densidad. Bueno, este tipo de cosas decía el tipo. Me hace acordar también al famoso cuento del traje, el traje nuevo del emperador. Sí, Ajá. absolutamente. Sí. Porque es tal cual. Sí. Hay muchas advertencias en la literatura, en la historia. Pasa que mucha gente que tampoco presta atención a las advertencias. Su posicionamiento ideológico y la promesa de ricas cosechas le ganaron los favores del régimen soviético. O sea, si choca con la realidad, no importa. ¿Sí? Tu planteo no se ve convalidado en la realidad, no importa. Lo que sí importa es estar alineado con el relato del partido, ¿sí? Con los objetivos del partido. Mientras el partido esté en el poder, fantástico, ¿sí? Cuando cambia el régimen. Creo que se equivocó de vocación. Él no tenía que ser un científico, tenía que ser uno de los pioneros de la ciencia ficción, ¿no? Claro. Podía haberse dedicado a la política directamente, También, que es lo que también. finalmente hizo, ya van a ver. Según cuenta el escritor Simon Ings, autor de Stalin and the Scientist, The History of, dice Stalin y los científicos, una historia de triunfo y tragedia. En ello tuvo un papel crucial el filósofo marxista Isaac Present. Fue Present, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe con Z, quien creó y promovió el cuerpo teórico que conocemos como lisenkoísmo. Y esto me pareció importante, porque esto estaba como si fuera una nota al pie, pero digo, este es el rol que tienen los intelectuales en una sociedad secular. Si vos ya no tenés si la religión no es el factor coercitivo por excelencia, si la ideología es la nueva religión, bueno, ¿quiénes son ahora los legitimadores del poder? Son los intelectuales. Y vos pensás que, bueno, lo que estoy haciendo el paralelo con la situación de Lenin, ¿no? Pero vos pensás, en esa época al régimen le convenía tener alguna cosa, alguna zanahoria para mostrarle a la gente que se estaba por ahí muriendo de hambre en el campo, todo el campesinado a los que todo el tiempo trataban de convencer de que ese era el mejor sistema, a pesar de que se morían de hambre y a pesar de que la pasaban muy mal. Bueno, pero ahora va a venir el científico que los va a salvar, no se preocupen, que tenemos nosotros. Y bueno, el paralelo es lo mismo, o sea, tenemos una cadena de bloques rota, un sistema que no funciona. Pero no una promesa. Pero la promesa de que tenés la solución a todos tus problemas. Los developers que van a resolverlo. Y si no, ya en el futuro nacerán. Y mientras tanto, bueno. Pero necesitaban esa zanahoria porque la gente usa custodio. ¿Qué hace la gente? Sí, tal cual. Ahora vas a ver, pero ahora vamos a ver las consecuencias concretas de todo esto. Bueno, sigamos. Estábamos hablando de los intelectuales. Bueno, estos tipos, pues muchas veces se los ve como seres de luz asépticos que viven en la academia y que a veces se equivocan. No, estos tipos tienen la mano manchada de sangre, tanto y a veces más que los propios políticos. Y cada régimen de estos, cada régimen totalitario, tiene sus intelectuales justificadores. Si no, les cuesta mucho imponerse. Y si se imponen, les dura poco. Es una herramienta fundamental. Los necesitan. Sí. Ings señala que la genética mendeliana era considerada una ciencia extranjera, desarrollada por una clase social políticamente indeseable, así, entre comillas lo pone. O sea, esto es lo que ellos decían. Debe ser por eso que no floreció lo que estaban sembrando, ¿no? Porque estaban sembrando plantas mendelianas. Tenían que sembrar plantas revolucionarias. Las plantas se oponían al régimen, eran plantas contrarrevolucionarias. Claro. Exactamente. Bueno, de hecho, todas. Pero en serio, el tipo decía que esto del ADN, porque el interín se descubre el ADN, él decía que era un mito, es un mito burgués, decía Lysenko. Claro. Lysenko fue útil a Stalin y su cúpula, conformaba el ideal bolchevique de un científico descamisado, aplicando la ciencia a la producción sin grandes discursos. Esto es lo que le gustaba a Stalin, dice. Hay todo un discurso de Stalin. Vean, aunque sea en la Wikipedia, porque está bueno, ahí está la fuente y hay textos, ¿viste? Donde hay correspondencia entre Stalin y Lysenko. Dice, en 1948 Stalin adoptó las ideas de Lysenko como la única biología oficial, escuchen, biología oficial, o sea, la biología no es, o sea, tus teorías no son válidas o inválidas o incorrectas, no, es oficial o no oficial. Dice, como la única biología oficial de la Unión Soviética, y cualquier otra teoría quedó formalmente ilegalizada. La genética fue declarada burguesa
y por tanto enemiga del comunismo. Tremendo. ¿Sí? Y esto también, de vuelta, acá también tenés un paralelo. Las ideas de Satoshi fueron declaradas Tal cual. heréticas. Tal cual. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y Satoshi ya no importa. si vos decís, no, estas eran las ideas correctas, sos declarado enemigo de Bitcoin. Sí, sí. Sos parte de una secta. Lo cual es bastante coherente con lo que es el marxismo y el socialismo, sobre todo de esa época, porque no se hablaba de una lógica universal, se hablaba de una lógica revolucionaria, lógica burguesa. La lógica Exactamente. no. Exactamente, cada uno tiene su propia lógica. Y el extremo de eso es el posmodernismo. Por eso Tal cual. digamos, el marxismo nos sigue El relativismo persiguiendo. cultural Sí. es la Cada herencia. uno tiene su verdad, ya no es la verdad de clase. Claro, claro. Sí, lo que heredamos es el relativismo No cultural. no es mucho mejor. Gracias, gracias, gente. Sigue el texto, dice, entonces comenzó la purga, una vez más. Sí. Todo esto es algo que se desencadena a partir de un error que está en la raíz. ¿Sí? Sí, Vos sí, no sí. podés- una vez que vos querés imponer por la fuerza ideas erróneas, todo esto lo tenés que hacer. Empezó la purga, mucha gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe, que casi todos los early adopters fueron purgados Hay que callar y de los echar a foros todos de los Bitcoin. que dicen Exacto. que el rey está desnudo. En tiempos de Stalin, un científico no podía oponerse abiertamente a Lysenko sin ser arrestado. Inks añade que el debate científico era una excusa para liquidar a una vieja generación de investigadores políticamente inadaptados. Y acá, de vuelta, paralelo con quien, por ejemplo, o sea, con los primeros que se unieron a Satoshi, Gavin Andreessen, Sí, Jeff sí, Garzik y tantos otros, gracias a los cuales Bitcoin existe. Porque tal cual. estos tipos, sin Satoshi solo no podía haberlo hecho. Y Satoshi, obviamente, necesitó no solamente el trabajo, el horsepower, sino también el feedback de un montón de gente. Bueno, todos estos hoy en Afuera. día son considerados herejes. Cientos de genetistas perdieron sus trabajos, su sustento, sus hogares, sus familias. Muchos dieron con sus huesos en los gulags, entre ellos Vavilov, antiguo mentor de Lysenko convertido en disidente que falleció de hambre en prisión. Y frente a esto, también hay diferentes posturas, ¿no? Para la gente que le toca enfrentar este tipo de salvajadas, puede decir, bueno, me callo la boca o me pongo del lado de enfrente, de la vereda de enfrente con lo que eso implica, Sí. o me pongo del lado de los que tienen el poder, ¿sí? Me Mientras pongo lo al tengan. servicio. Tipos como Paul Storr, que en su momento hablamos Sí, sí. de él, y le dedicamos dos o tres episodios. No sé si se acuerdan el de Drive Chains. Sí, sí. Estaba debatiendo con Jeremy de Bitcoin Cash Podcast. Él habría estado del lado de Lysenko. Él no iba a decir, estos tipos tienen razón. Él te lo iba a pintar de otra manera. Seguramente te va a decir, esto es lo políticamente sensato. Ujú. En este momento es lo que, haciendo ¿sí? un balance entre el riesgo y el beneficio, esto es lo que conviene. Si tiene razón o no, si es verdad o no, no me importa. Mm. Pero cuidado, porque esta historia termina con una lección. Y ahora te hablo a vos, Paul. Giacomo y Paul, que seguramente son fanáticos de No hay almuerzo gratis. Los que quieran escuchar nuestra respuesta a Paul Storr, episodios 173 y 174. Ahí está. El tema de las drive chains. ¿Cómo terminó el tema de las drive chains? Peter ¿Cómo? Todd le dijo que pusiera el trasero y le dio su patada. Sí, 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 tal Exactamente, cual. tal como nosotros. Y lo de que estaba cantado. Bueno. La estrella de Lysenko fue apagándose a medida que sus promesas de cosechas abundantes fallaban. Y esto no solamente en la Unión Soviética. Es como todo esto lo escondían, o sea, las cosechas fallaban, pero no es que en el Pravda no salía fracasado. No Sí. no decían nada, ¿viste? Lo Claro. ocultaban. Todos los chinos pensaban que en la Unión Soviética estaba todo fenómeno y copiaron los métodos. Así que Lysenko Encima. y los suyos Litecoin. son también responsables de los millones y millones de personas que murieron de hambre, en parte, ¿no? Responsables de las millones de personas que murieron de hambre en China, por esto de la colectivización forzada. Y después... Sabe que las plantas no cooperaban. Exactamente. Bueno, esto fue, o sea, Se vamos negaron a a colectivizar. Como no funciona, vamos a apelar supuestamente a la ciencia para que nos ayude. Y entonces copiaron los métodos de Lysenko en China. Pero por supuesto, aferrarse a teorías erróneas no es gratuito, sino preguntarle a Giacomo. Decíamos que sus promesas de cosechas abundantes fallaban y sigue sus estudios, no encontraban respaldo científico.
no encontraban respaldo científico burgués. Claro, claro. Bueno, este es un historiador. Cuando Graham lo conoció en 1971, el antiguo director del Instituto de Genética de la Academia de Ciencias, o sea, Lysenko, había caído en desgracia y los elogios públicos se habían trocado en feroces ataques. Mirá qué rápido, ¿eh? Cuando cayó el protector político, automáticamente, claro, el tipo había sido responsable de la muerte de un montón de científicos, es decir, esto fue directamente, él hacía una lista de los que no estaban alineados con esta nueva pseudociencia marxista. Es que esa es la función de este tipo de herramientas. O sea, sí. no es verificar si el método en general, el sistema en general funciona o no funciona. Es buscar siempre el chivo expiatorio. Entonces, así es como se lo hace, sí. Este es el relato que te sirve para engañar a toda la gente y para ponerle la zanahoria adelante, y cuando esto no funciona, bueno, la culpa la tiene él. Sí, nosotros sí, seguimos sí. por el camino, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver. El problema no es la No biología estamos equivocados. inspirada por la ideología marxista. El problema son estos que se oponen a la burguesía. Sí. El ADN, sí, es un invento, y cuando, bueno, llegó un punto en que esto fue insostenible, pero no fue insostenible, no es que se hizo insostenible porque ya había un consenso, ¿sí?, mundial, y todo el mundo había aceptado que sí, el ADN había existe. Hambre. Sí. No, porque la clave es que cayó Stalin. También, claro. Cayó Stalin, el tipo se fue quedando sin aliados políticos, y eso fue lo que cambió. Entonces, yo digo, ojo, porque a estas alturas BTC depende 100% de la propaganda. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese aparato de propaganda empieza a fallar? Yo en el futuro veo mucha gente enojada. Me imagino los familiares de los científicos que fueron fusilados porque no estaban de acuerdo con Lysenko, o las millones de personas que murieron de hambre. Mucha gente, mi bola de cristal me muestra mucha gente enojada, pero de vuelta, no con tal o cual custodio, ¿sí? Como Giacomo, que ahora está enojado con este custodio, con los que los forzaron a usar custodios, ¿sí? Como Giacomo. ¿Cómo se llamaba el tipo este soviético? Lysenko, con Y. Seguro, claro. Lysenko decía, el que sufre soy yo. El que no, sufre Lysenko, soy yo. Este Graham cuenta que Lysenko se defendió hasta el último día de su vida. No crean que Lysenko en algún momento reconoció algún error, de ninguna manera. Y Giacomo tampoco lo va a reconocer, les adelanto. Sí. La culpa era de la burguesía. La culpa, sí, es de los shitcoiners. Claro. Ahora, piensen cuánta gente se podría haber salvado de los males normalmente asociados al dinero fiat, al control estatal de la moneda, si BTC no hubiera sido secuestrado. Y justamente. La idea era esa, que la gente no se salve. O sea, si tarados como este Giacomo no hubieran demorado tantos años la adopción del efectivo de persona a persona, ¿sí? Bueno, la buena nueva que nosotros traemos, no murió, ¿sí? Bitcoin sigue vivo, pero mucha gente no se enteró. Entonces tenés a muchos usuarios frustrados, incluso a desarrolladores frustrados. Es como que siguen esperando que BTC resucite, que vuelva a reencauzarse. Siguen esperando un salvador, ¿no? Sí. No pun intended. No quise hacer un juego de palabras con esto, pero me salió. Y también creo que no se dan cuenta, no saben, en realidad no que no se dan cuenta, no saben que a BTC lo mataron hace muchos años. Entonces, ellos creen, sobre todo acá me refiero a los desarrolladores que van por esta puerta giratoria de la que hablábamos la vez pasada, creen que BTC está en terapia intensiva y que ellos tienen las herramientas para resucitarlo, pero están haciendo resucitación cardiopulmonar a una momia. Con el desfibrilador y no hay nada que reanimar ahí. No hay manera. Pero aún si logran ponerle algún upgrade útil, cosa que yo, en mi opinión, es algo imposible, porque digamos, si hay gente ahí en posiciones de poder, es precisamente porque se oponen a que BTC sea útil. Se oponen férreamente. La idea es que no funcione. O sea, llegaron a esa posición porque ese es el rol que a alguien más les sirve. A ellos les sirve en consecuencia, o les pagan para eso, pero digo, olvídate, ponele que sí pueden avanzar y ponele que por una cuestión estratégica los dejan hacer algo útil. Hay un problema, del que yo hablaba el otro día en el podcast con Jeremy, en The Bitcoin Cash Podcast, si quiero ver el último episodio. Véanlo. Son 3 horas, si se bancan 3 horas, Jeremy y yo hablando en inglés como puedo, defendiéndome. Digo, hay una cultura. Esto es lo que no se puede... Aunque ellos quieran hacer backporting, ¿sí? Copiar parte del código que les sirve de BCH, no hay backporting cultural. ¿Por qué? Porque la cultura es el resultado de
un proceso por el que vos tenés que pasar, no podés copiar. Y si vos te sumás, es porque valorás ese proceso. Si vos no entendés ese proceso, entonces vas a estar en una situación muy parecida a la de esos países que se ven de golpe bajo la influencia, ¿viste?, de Estados Unidos y deciden, qué sé yo, el gobierno decide simular que sí, que a partir de ahora nosotros somos una democracia representativa, bla, bla, bla. ¿Por qué? Y bueno, porque les pagan para eso, ¿viste? Entonces hacen como el teatro, pero en el fondo sigue funcionando. O sea, es una sociedad distinta, sigue funcionando como de costumbre, solo que tiene como una fachada, ¿no? Pero es una fachada así de cartón. Sí, Luis. Van a tener una criatura totalmente diferente. ¿Sabes de qué me acordé? De una vez mencionaste la historia que estaba el ejército de los Estados Unidos y los indígenas veían que el ejército de los Estados Unidos hacían toda su rutina y el orden cerrado y de vez en cuando le caían, por supuesto, las provisiones del cielo, ¿no? Y cuando se fueron los estadounidenses, estas personas en su ritual, su tradición, todos se visten como los soldados, pero están esperando a que caigan los... Culto cargo se llama eso. Sí. El culto cargo, pero todavía no lo hacen lo suficientemente bien, ¿no? Porque no termina de caer. Hay uno que va a contramano del paso. Claro, pero esto es, estamos hablando acá de tipos que desarrollaron un sistema de creencias en base a esto. Una religión. Sí, una religión. Acá yo te hablo de gente que hace una simulación. lo que les piden, y es como que cumplen son como actores, ¿viste? ¿Qué tengo que hacer para que los fondos sigan llegando? Bueno, a lo que iba es que esta cultura es lo que nos hace resistentes a la invasión. Esto es lo que no entienden, ¿viste? No se trata solamente de código. Hasta que los propios incentivos del sistema se pongan en marcha, me refiero a los incentivos que ideó Satoshi, hasta que esos incentivos puedan tomar la posta, y yo digo, esto va a ser cuando los mineros obtengan su ganancia consistentemente y principalmente de la actividad económica, o sea, un gran volumen de transacciones con pequeñas tarifas, mucho más que de las nuevas monedas. Hasta ese momento, vos vas a depender de una cultura, de esta cultura. Esto se adquiere o se comprende y vos te unís, ¿sí? Pero tiene una importancia crucial. Sí. Porque este proyecto no es un proyecto que va a caer simpático, es un proyecto que tiene, o sea, vos tenés que ser resistente hasta que llega ese momento, ese despegue, vos tenés que lograr resistir toda clase de ataques. Bueno, ellos fracasaron, por más que el precio sea más alto, el precio es más alto, pero ¿por qué? El precio, a ver, lo que te importa no es que el precio sea más alto, que se mantenga el potencial. Ese potencial puede ir de la mano de un aumento del precio, pero ese potencial no existe más en BTC. Se mantiene en BCH porque hay gente, muchos de esos early adopters. ¿Qué pasó, Luis? Se le cortó la luz. Les dije que podía pasar. Se nos cayó Luis, pero igual ya estábamos redondeando, así que vamos a ir cerrando. Si vos querés saber, todo esto, estábamos hablando de cultura, si vos querés saber a qué nos referimos, vení a la conferencia de octubre, 12, 13 y 14 de octubre en Buenos Aires. ¿Vos querés ser, no sé, ser parte, o por lo menos ser testigo de esta, yo diría, de esta revolución pacífica que puso en marcha Satoshi Nakamoto? Vení, además lo vas a ver a Luis, nos vas a ver a nosotros. Nosotros también lo vamos a ver a Luis. Por primera vez lo vamos a ver. Yo me imagino esa escena en cámara lenta. Ya la imaginamos muchas veces. Espero que esta vez sea realidad. Señores, bueno, vamos a poner fin a este episodio. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. ¿Nos volveremos a encontrar cuándo? No, el domingo de la semana que viene, quizás no, sino por primera vez vamos a tener que saltearnos un domingo, creo, estoy casi seguro. Pásenla lindo. No nos extrañen. Cuídense mucho y será hasta entonces.